Bien, por favor, disponga su mente y su corazón en esta mañana y usted su Biblia, su cuaderno, si toman apuntes. Y oremos juntos una vez más pidiéndole al Señor que nos hable hoy a través de su palabra. Que sea su voz y no la mía hablando en esta mañana a cada corazón. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí reunidos en tu nombre. Gracias por esta comunidad, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que a través de ella nos enseñas, nos redarguyes, nos confrontas y sobre todo, Señor, nos muestras tu amor plasmado en unas promesas que se cumplen, como veíamos esta mañana en el Salmo capítulo 2. Vamos a continuar esta mañana estudiando tu palabra y te pedimos que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos y atentos a escuchar tu voz, Señor, y que podamos también ser diligentes para poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a empezar el estudio del Evangelio de Marcos. El año pasado estuvimos estudiando Mateo, este año vamos a estudiar el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer el día de hoy Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 13. Hace 8 días Andrés estuvo dando una introducción del Evangelio de Marcos, habló de su autor, de sus destinatarios, de su posible fecha de escritura. Hay algo muy importante para tener en cuenta cuando leemos el Evangelio de Marcos y es que podríamos dividirlo en tres momentos. El primer momento se desarrolla en Galilea. El segundo momento del Evangelio se va a desarrollar durante el camino de Galilea a Jerusalén. Y el tercer momento se desarrolla en Jerusalén. Para que tengamos eso en mente, ya en la medida en que vayamos avanzando en el estudio, se van a dar cuenta que al comienzo vamos a estar en Galilea, después arranca el camino de Jesús y sus seguidores hacia Jerusalén, y luego en Jerusalén se va a desarrollar todo lo que conocemos como la pasión de Cristo, muerte y resurrección. Lo que vamos a estudiar hoy es la introducción al Evangelio. Y leyendo algunos comentarios, decían, bueno, esta parte introductoria se desarrolla en el desierto. Y si quieren ponerle un título a la predicación, ese sería el título en esta mañana, en el desierto, en el desierto. Puedes apagar ese ventilador. Y vamos a hacer entonces, si ya están ahí, Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 13. Yo voy a leer la nueva versión internacional, pero ustedes pueden leer la versión que prefieran. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Versículo 4. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Versículo 9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí
fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Ana. Hace, hay mucho de qué hablar en estos versículos, pero solamente quiero tocar tres temas en esta mañana. Tres temas. El primer tema es acerca del Evangelio. El versículo 1 dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos introduce su relato presentando a Jesús como el Cristo. Jesucristo es Jesús el Cristo. Cristo que significa Mesías, que significa ungido. Es un Cristo y un Mesías, un rey. En el Antiguo Testamento los que eran ungidos eran los reyes y los sacerdotes. Y lo estudiábamos esta mañana en el Salmo 2 dirigidos por Dani Naka. El Señor en el Salmo 2 está hablando de un rey que es ungido, el ungido del Señor, y eso es lo que significa Cristo. Cristo es un rey, es un ungido, es un Mesías. Es ese Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, pero no de la forma como ellos se lo imaginaban, y creo que ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Ellos esperaban un rey guerrero, poderoso, que derrotara a sus enemigos, como leímos esta mañana en el Salmo 2. Pero este rey, este siervo, este ungido que es Jesús, no es ese tipo de rey terrenal que ellos esperan. Es un rey sufriente. Y es lo que Marcos va a desarrollar a lo largo de su evangelio. Jesús es el ungido del Señor, pero es un ungido que sufre y al mismo tiempo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Jesús es el Cristo y es el Hijo de Dios, un Señor glorioso, Dios mismo hecho carne en la persona de Cristo. Esa es la idea que va a desarrollar Marcos a lo largo de su evangelio. Jesús es el ungido, es el Mesías, pero también es el Hijo de Dios, también es Dios mismo. Y esta idea que él va a desarrollar a lo largo del evangelio. El pueblo de Israel esperaba un rey terrenal, y había profecías en el Antiguo Testamento que hablaban acerca de ese rey que iba a venir a darles libertad, a vencer a sus enemigos, a restaurar a Israel. Pero ellos lo que no se imaginaban es que ese rey iba a ser un rey sufriente y que además ese rey sería Dios mismo, el Hijo de Dios. Y luego Marcos en el versículo 2 afirma, sucedió como está escrito. Y va a citar las escrituras, el Antiguo Testamento, Malaquías 3:1, Isaías 43, si quieren tomar nota, no lo vamos a leer, pero esas son las escrituras que Marcos está citando, Malaquías 3:1, Isaías 43. Y lo que está haciendo es que está demostrando que las profecías del Antiguo Testamento que él menciona en el versículo 2 y en el versículo 3 se cumplen en Jesús. El origen, el comienzo, el principio del Evangelio está en las Escrituras. El Evangelio de Jesús no surge de la nada, no es una historia nueva, no es un invento de los primeros cristianos. El Evangelio es el plan de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo y que se ha hecho realidad en Cristo, siendo Cordero y entregando su vida para rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. Y quiero que leamos eso que acabo de decirles en Primera de Pedro. Vayan ahí adelante, la primera carta de Pedro, capítulo 1. Después de Santiago, Hebreo, Santiago, primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 18 al 21. El Evangelio es el plan de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo y se ha hecho realidad en Jesucristo, siendo Cordero, entregando su vida para rescatarnos del pecado y de la muerte eterna. Primera de Pedro 1, 18 al 21 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo,
como de un cordero sin mancha, sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahí está el plan de salvación de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo y revelado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y es lo que Marcos está diciendo, el origen, el principio, el comienzo del Evangelio de Jesucristo está en las Escrituras, escrituras que Dios ha revelado y en las cuales está plasmado su plan de salvación. Dios ha revelado progresivamente el Evangelio en su palabra desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento, y luego las mismas escrituras en el Nuevo Testamento confirman su cumplimiento en la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Y Jesús mismo lo dijo, Lucas, capítulo 24. Hace Lucas capítulo 24. Hace, hace, Jesús ya había resucitado aquí en Lucas capítulo 24 y está encontrándose con algunos de sus discípulos, aquí específicamente en el camino de Emaús. Y Lucas capítulo 24, versículo 27 dice que Jesús, dice entonces comenzando por Moisés, a quien se le atribuye la ley, ¿cierto? Los profetas, y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y luego el versículo 44 de ese mismo capítulo dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, está hablando Jesús a sus discípulos, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y se está refiriendo al Antiguo Testamento. El mensaje principal de la Biblia, de la palabra de Dios, es el Evangelio, es Cristo mismo. Por eso decimos que el Evangelio es una buena noticia. Es la buena noticia sobre el cumplimiento de las promesas de Dios, de rescatar al ser humano del pecado y de la muerte. Entonces, tanto la manifestación de Dios en Jesús, la manifestación de Jesús, que es Dios hecho hombre, Señor y siervo, su muerte y resurrección y la proclamación de esa verdad es el Evangelio. Tanto la vida de Jesús como la proclamación de esa verdad es el Evangelio. Y quiero que cerremos este punto del Evangelio leyendo Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Voy a leer versículos del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico
para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. El Evangelio es tanto Cristo mismo como la proclamación de su vida, muerte y resurrección. Y él mismo en el capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17, Pablo dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Hablemos ahora del bautismo, que es otro tema que toca Marcos aquí en el capítulo 1. El versículo 4 dice, así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Este bautismo que realizaba Juan en agua era un acto simbólico de purificación. No era que el agua del río Jordán en sí misma limpiara a la gente del pecado, no era el agua del río, no era el agua la que producía el arrepentimiento. Era la predicación de Juan sobre arrepentimiento para el perdón de los pecados lo que llevaba a la gente a confesar sus pecados. El anunciar a Cristo, anunciar el año agradable del Señor, como después el Señor mismo dice de él en Lucas, el anunciar que va a venir uno más grande que él cuando Juan está haciendo eso, el prometido en las escrituras, es ese anunciamiento del Evangelio lo que produce en las personas que escuchan a Juan el arrepentimiento para el perdón de pecados. Y luego entonces la gente venía y se bautizaba. Lo dice el versículo 5. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Primero había un arrepentimiento en el corazón, reconocían su pecado delante de Dios, luego por la predicación de Juan, luego iban a que Juan los bautizara en el río. De manera simbólica estaban demostrando que anhelaban esa purificación en su corazón. Hace, hace, la misión de Juan era preparar el camino del Señor. Y eso significaba llamar a las personas al arrepentimiento, abandonar el pecado, volverse a Dios para recibir el perdón y la salvación que Dios enviaría en Cristo Jesús. Preparar el camino del Señor también significaba anunciar su venida, que era lo que Juan estaba diciendo. La venida de uno superior a él mismo. Hace, hace, dice el versículo 7, predicaba de esta manera, después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de su sandalia. Yo los he bautizado en ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y luego vemos que Jesús viene a Juan para ser bautizado por él en el Jordán. ¿Jesús tenía pecados de los cuales arrepentirse? No. Miremos rápidamente qué dice 2 Corintios 5:28. Hace, hace, hace 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hace, voy a leer desde el 20 y 21. Dice el apóstol Pablo, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador
para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús no cometió ningún pecado, no tenía ningún pecado de que arrepentirse, pero está dando este paso. ¿Por qué? Porque está obedeciendo al Padre, se está identificando con su pueblo que sí es pecador, pero se identifica con ellos y es lo que va a hacer después en la cruz. Identificarse con nosotros los pecadores y cargar en él el pecado nuestro. Y finalmente aquí en esta escena del bautismo de Jesús, durante su bautismo, se confirma su identidad como hijo de Dios. El Espíritu Santo baja sobre él como una paloma y también se oye una voz del cielo que dice, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y era lo que leíamos esta mañana en el Salmo capítulo 2. El Señor prometiendo, Dios prometiendo que su hijo reinaría, vendría a reinar, no como nosotros o como los judíos en su tiempo lo esperaban, a reinar sobre su pueblo eternamente, en sus corazones, en sus vidas, por encima de todo gobernante, autoridad, nación, pueblo. El reino de Dios y el gobierno de Dios sobre nuestras vidas trasciende cualquier asunto terrenal. Hace, así que el bautismo de Jesús no solamente sirve para que Jesús se identifique con los pecadores, sino también para ratificar la identidad de Cristo como siervo, pero también como Señor y como Hijo de Dios. Hace, 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 Así el tercer tema es el desierto. El desierto. Hace la profecía que cita Marcos en el versículo 3 dice, voz de uno que grita en el desierto. Y está profetizando acerca de Juan el Bautista, porque después el versículo 4 dice, así se presentó Juan bautizando en el desierto. Juan es el cumplimiento de esa profecía, es ese de quien se había dicho va a venir y desde el desierto va a preparar el camino al Señor. Y luego vemos en el versículo 12 ahí del capítulo 1 que después de que Jesús es bautizado, el Espíritu lo impulsa a ir al desierto. Entonces Juan está desarrollando su ministerio en el desierto y Jesús, después de ser bautizado, es llevado al desierto. Es impulsado por el Espíritu a ir al desierto. Hace, 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 hace. Para el pueblo de Israel el desierto le recordaba. Hace, hace, para el pueblo de Israel el desierto era un recordatorio de su liberación de Egipto. Ellos tenían claro en su mente que el desierto había ese lugar al cual Dios les había llevado después de liberarlos de la esclavitud en Egipto. Era el lugar a donde Dios los había llevado para establecer un pacto con ellos. Hace, hace, y luego, a lo largo de las profecías del Antiguo Testamento, uno puede ver que Dios le promete a su pueblo volver a encontrarse con él en el desierto. En la Biblia podríamos entender o ver el desierto como un lugar de encuentro de Dios con su pueblo. Así por otro lado también, recordemos que no solamente fue ese momento de encuentro del pueblo con Dios, sino también fue ese lugar donde el pueblo de Israel sucumbió ante las tentaciones. Idolatraron al becerro de oro, murmuraron contra el Señor y contra Moisés. Así que aunque el desierto representaba ese lugar de encuentro con Dios,
también representaba ese lugar donde el pueblo había caído ante las tentaciones. Y aquí podríamos decir que vemos en Juan ese llamado de Dios a su pueblo a encontrarse con él en el desierto y también la victoria de Cristo en el desierto sobre las tentaciones y sobre Satanás y la maldad. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el texto? En el versículo 13, Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Por Mateo conocemos 3 de las tentaciones y aquí dice que fue tentado durante 40 días. Algunos estudiosos dicen que pudieron haber sido más de esas 3 tentaciones de las que narra Mateo. Y dice que Jesús estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Jesús derrotó al enemigo, la tentación, el pecado también en el desierto. Hace el evangelio, el verdadero bautismo y el desierto hace, hace, era de lo que también hablaba Isaías capítulo 40. Y quiero que cerremos esta mañana nuestra meditación leyendo Isaías capítulo 40. De allí fue de donde Marcos extrajo su porción, esa porción de profecía, para introducir su evangelio. Hace, hace, hace Isaías capítulo 40. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Hace, hace, y quiero que tengamos en mente lo que estuvimos estudiando esta mañana en el Salmo 2 y lo que acabamos de leer en Marcos 1, acerca de el señorío de Cristo, de la salvación que nos ha dado, del amor y la misericordia y la gracia que Dios ha tenido con nosotros y de lo que Él espera de parte nuestra. Dice Isaías capítulo 40, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está su Dios.